hay días o etapas enteras en los que sentimos que vivimos desde la cabeza hacia afuera. Corremos, resolvemos, respondemos y entre tanto nos exigimos, ¿no? Y el cuerpo pues va detrás como puede. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que pasa cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo y de lo que ocurre cuando empezamos a habitarlo de nuevo. Así que, bienvenido, bienvenida, comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Hoy nos acompaña Alba Castro, que la tenemos aquí. Muy buenas, Alba, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, Alba es profesora de yoga, de yin yoga, de Inspires y Yengar, de Hatha, es profesora de la vida, de todo. Uf, por Dios. Y además tiene su propia sala aquí en Málaga, que se llama, si me equivoco, Tierra Yoga, ¿no? Tierra Yoga Málaga. Que comparte con Pipe. Un saludo a Pipe desde aquí, desde Deja Abierto. Y nada, aparte también es bióloga y nutricionista. Con ella vamos a conversar sobre cómo el ritmo de la vida que llevamos nos desregula emocionalmente mucho más de lo que creemos y cómo prácticas como el yoga, la respiración, el descanso y la alimentación consciente nos pueden ayudar a parar y a escucharnos, ¿verdad? Uh-huh. Alba, vivimos en un ritmo que nos arrastra emocionalmente, como te decía, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando a nivel físico y a nivel mental? Bueno, yo creo que la vida está configurada de tal modo que nos deshumaniza y no nos permite llevar el ritmo natural, ¿no? Ya, yo creo que por lo que observo, ¿no? Con todo este tema que ya lo refería al capítulo anterior, con todo esto del capitalismo, de querer abarcar cada día más cosas y tener más y llevar más por delante, desde muy pequeños como que nos inculcan la rapidez. Ser productivo todo el rato, estar siempre haciendo algo, el estar ocupados con algo, como con todo. Claro. El trabajo, estudiar y demás. Total, vemos a los críos chicos, los críos de 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Que ya están que salen del cole y ya están que si el inglés, que si el teatro, que si las manualidades, ¿no? Es como miles todo... de extraescolares todo el rato, no permiten que el niño se aburra, que le dé espacio a su creatividad. Nada, todo el tiempo ocupado, todo el rato haciendo algo, si no eres productivo, si no eres suficiente y demás. Vaya, sí. Pero como que nuestra funcionalidad está ligada directamente a la productividad del día y todo este rollo, ¿no? Entonces esto al final hace que estemos completamente a 200 todo el rato sin dejar de pisar el acelerador, evidentemente, ¿no? Sin parar ni un segundo, claro. Entonces me parece muy interesante que planteemos esto como contexto porque detrás de esto hay un montón de cosas. Podríamos hablar de contexto, podríamos hablar de emociones, podríamos hablar de mil cosas, ¿no? De las edades, como estábamos hablando, y de cómo esto ya hace que desde pequeños vayamos con un sistema nervioso bastante desregulado. Bastante desregulado. Claro, ¿no? porque a mí me gusta hablar mucho de desregulación del sistema nervioso porque asociamos como que siempre tenemos que estar en calma. Uh-huh. Y no, y para mí es como que no sabemos cuándo tiene que estar el sistema nervioso simpático activo y tenemos que estar en la acción, y cuándo tiene que estar el sistema parasimpático activo y estar en el estado de calma. Es decir, en la vida hay situaciones en las que tenemos que estar en alerta, tenemos que estar activos, tenemos que estar reactivos, ¿no? Porque es parte de la supervivencia, y momentos en los que tenemos que estar en calma. Entonces a mí me gusta hablar de sistema nervioso desregulado porque lo que ocurre es que estamos con tantos estímulos que siempre estamos en alerta, ¿vale? Pero no significa que siempre tengamos que estar en calma, claro, sino tener un sistema nervioso bien regulado para que esté activo y estemos en alerta cuando hay que estar, y tener que estar en calma cuando proceda a estar en calma. Un sistema nervioso funcional, básicamente. Claro, que el que no tenemos hoy en día. Que, no como decimos, ¿no? Que el sistema nervioso simpático se active cuando se tiene que activar para lo necesario, y el parasimpático para relajar, ¿no? Porque creo que es interesante que expliquemos, ¿no? Cuáles son las diferencias entre uno y otro, y cuáles son, más que las diferencias entre simpático y parasimpático, las funciones de cada uno. Porque nosotros estamos hablando aquí, esto es un término súper familiarizado para nosotros, pero en general no tenemos ni idea
de cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Bueno, he dicho unas pinceladas, ¿no? Para que todo el mundo se pudiera ubicar, pero básicamente eso, el sistema nervioso, cuando está activo, el sistema nervioso parasimpático es cuando estamos en un estado de calma, de tranquilidad y demás. Y cuando estamos con un sistema nervioso simpático, activo, es cuando es el sistema nervioso que nos ayuda a la supervivencia, ¿no? Cuando hay una alerta, cuando hay un peligro, cuando tenemos que reaccionar y demás. Entonces, claro, eso. El problema es que, pues, que no funciona bien. Total, aquí aparece como el ejemplo del león, ¿no? En plan, un Sí. sistema nervioso simpático que cumple la función, como tú dices, de la supervivencia, de La ayudarnos alerta. a sobrevivir, pero también es un sistema que continúa con nosotros, a pesar de nuestra teoría evolutiva y todo este rollo, continúa muy primitivamente, ¿no? Porque hay veces que nos prepara para actuar, para la guerra, cuando realmente no lo necesitamos simplemente porque nos planteamos X situaciones o porque... Y por patrones que vamos adquiriendo y ya, porque Efectivamente. como el cerebro no puede estar racionalizando todo lo que sucede alrededor, pues entonces a lo mejor hemos tenido alguna experiencia traumática y ya tú eso lo has automatizado y cuando vuelva a intuir tu cerebro algo similar, ya pone todo ese mecanismo en acción, ¿no? Y claro, eso hoy en día con todos los factores estresores que tenemos y como te decía antes, como está configurada la vida, estamos automatizando un montón de alertas que no son reales y estamos todo el rato en ese estado de el sistema nervioso simpático activo. Supervivencia, porque tenemos al león detrás nuestra Claro, persiguiendo, además eso lo podemos percibir, los síntomas los podemos percibir todos. Si tú, por ejemplo, fuese a atacar de algo, ¿no? A los psicólogos les gusta mucho poner el ejemplo de te vas a atacar como si tuviera el león detrás. Tú necesitas que la frecuencia cardíaca aumente, necesitas muscularmente estar activo y tal. Y eso es lo que nos sucede mucho con la ansiedad, ¿no? Que se nos pone la frecuencia cardíaca a 1000 sin saber por qué y demás. Bueno, lo sufrimos mucho. Totalmente. La importancia, ¿no? De todo esto, aquí aparece como de lo que venimos a hablar principalmente en este episodio, ¿no? La importancia y la necesidad de parar De parar. en todo esto, ¿no? En plan de parar esa superproductividad y relajarnos un poco, por lo menos para ver qué está pasando, ¿no? Entre nosotros, porque muchas veces yo personalmente, y además estos últimos años como que el trabajo que estoy haciendo va alrededor de ese rollo, ¿no? Como que, como casi todo el mundo, porque no nos enseñan de otra manera, como que el cuerpo ha sido un vehículo siempre para mí, ¿no? Un vehículo para ir a tal sitio, para llegar a tal, ¿no? Es como sin darme cuenta de lo que supone realmente el cuerpo y el refugio que hay y la necesidad de cuidado que tiene. Por eso me interesaba hablar de nuestra necesidad, porque es una necesidad, aunque no lo veamos como tal, del parar, porque es una forma de autocuidado que además no contemplamos normalmente por todo esto de esta aceleración y tal. Y la parada es una manera muy importante de recuperar ese equilibrio interno, ¿no? Entonces te traigo a ti porque además tú sabes de muchas formas de parar que nos van a echar una manaza, la verdad. Porque he tenido la necesidad de parar de muchas formas y afrontarlo desde muchos puntos diferentes. Claro, porque claro. la gente podrá pensar, yoga, nutrición, biología, básicamente ha sido el intentar Regularme. regularme, no, o afrontar o aprender de lo que es la vida desde diferentes puntos de vista, desde mi proceso personal de intentar parar y regularme, ¿no? Claro. Entonces, claro, ha sido como eso, estudiar la vida de diferentes puntos, desde la biología, desde la nutrición y desde el yoga, ¿no? Y eso, para intentar regularme. Que además están directamente Relacionado, está muy todas. relacionado, aunque parezca que no tiene sentido, pero Sí, todo está sí. muy relacionado. Y no hace falta ni siquiera irnos a la parte más éter, más espiritual, directamente No, en la parte terrenal. La biología es el cuerpo, ¿no? Y la nutrición, por supuesto, en plan la importancia que tiene la nutrición, que ahora hablaremos de eso, en nuestro funcionamiento y en un sistema nervioso regulado como Dios manda, ¿no? Mira, básicamente, yo intento explicarlo así también en mis consultas para que la gente lo entienda, porque yo me dedico a la nutrición, pero de manera integral, ¿vale? De una manera muy holística e integral, porque el cuerpo es un todo, ¿no? Y básicamente
aquí entra en juego lo que es el nervio vago, que el nervio vago es el nervio que conecta el cerebro con el intestino, ¿vale? Y el nervio vago tiene las funciones tan importantes como, por ejemplo, activar el sistema nervioso parasimpático, está relacionado directamente con la digestión, ¿vale? Con la regulación de la digestión, con la frecuencia cardíaca, con la respiración y demás, ¿vale? Entonces, entendiendo que lo que nos sucede a la mayoría es que tenemos un nervio vago desregulado, ya podemos relacionar el yoga con la nutrición, con el cuerpo, con la mente, con todo, porque es el nervio que conecta el cerebro con el intestino de manera bidireccional. Es decir, un intestino que no funciona bien por diversos factores desregula el nervio vago y nos afecta a nivel emocional, ¿vale? Los pensamientos intrusivos, tal, preocupación, ansiedad desregula el nervio vago y también afectan el intestino. De hecho, últimamente hay muchos estudios científicos sobre eso, pero lo que yo digo, no hay que ser muy listo para que si tú observas un poquito, saber que eso está relacionado, porque ¿quién no se ha puesto nervioso y le ha dado diarrea? Claro, por ejemplo, total. ¿Quién no se ha preocupado por algo y se le ha cerrado el apetito? ¿Vale? Entonces, todo eso está muy relacionado y esa regulación del nervio vago se puede afrontar mucho desde una alimentación adecuada y que contemple el intestino y, por ejemplo, también desde el yoga. El yoga es de las mejores actividades que hay para poder regular el nervio vago, porque, como digo, todo es bidireccional, es decir, el intestino influye en el cerebro tal, pero también las funciones que realiza el nervio vago, él influye en esas funciones, pero si tú eres capaz de modular lo que controla el nervio vago, también puedes influir en él. Es decir, hemos dicho que el nervio vago, por ejemplo, regula la respiración. La respiración es algo tan importante que puede ser voluntaria e involuntaria. Si tú de manera voluntaria la regulas de un modo en el que lleves una respiración que tú tendrías cuando estás tranquilo, que es una respiración que en yoga tú lo sabes, que viene a mis clases, es una respiración calmada, fluida, profunda y tal, también puedes influenciar en el nervio vago, ¿vale? Entonces, por eso te decía que aunque parezca que no tiene relación el yoga con la nutrición y todo, Claro. pero todo está enfocado en El lo triángulo mismo. de las Bermudas, vaya, está. está directamente relacionado. Y además, lo que te digo, hoy en día ya hay muchísimos estudios que casi todos los problemas, bueno, muchos problemas digestivos, muchos problemas de ansiedad y todo eso, viene por la vida que tenemos que desregula el nervio vago. O sea, el nervio vago es ahora mismo... Ya, de hecho, últimamente se habla mucho del tema del nervio vago. Claro, porque hay mucho estudio ahora claro, sobre eso. por la importancia que tiene, ¿no? Y cómo... Es verdad que estoy aprendiendo mucho de las cosas que estás diciendo, porque hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, que es que aprender a regular el nervio vago ya no hace el 80% del trabajo, ¿no? Porque todo interfiere en eso. Yo siempre me acuerdo de una vez, esa fue la primera vez que yo escuché el tema del nervio vago. Una que a día de hoy es mi amiga Nuri, que convivió conmigo muchos años y tal. Cuando estaba yo en mi momento álgido de ansiedad, un día me dijo, Chechu, yo todas las mañanas, cuando me levanto y me ducho y después de ducharme cojo y me pego un chorrazo de agua fría por todo el cuerpo, porque eso regula el nervio vago. Claro, yo lo que pensé cuando me dijo, tú cuando te hagas eso, tú piensas, aunque estés tiritando y estás muerto de frío en enero, tú dices, el nervio vago, el nervio vago, el nervio vago. Yo lo que pensé cuando me decía aquello, el nervio vago es como un nervio que te hace ser vago, ¿no? Que te relaja. No, pero en realidad tiene una función súper activa, aunque el resultado sea pacificarnos y todo este rollo, relajarnos. Pero la verdad que tiene una importancia muy grande y que regularlo no es sencillo tampoco siempre, ¿no? A ver, no es sencillo, pero aquí también me gusta siempre, porque claro, a mí me pregunta mucho la gente sobre cosas de ansiedad, del nervio y tal. Y entonces a mí me gusta, porque dices tú que no es sencillo regularlo, me gusta destacar que el bienestar de una persona depende de muchos factores. Aunque no sea muy sencillo o no sea sencillo en plan regularlo y tal, pero siempre hay muchas cositas que podemos hacer para nuestro bienestar, ¿vale?
que, por ejemplo, lo que te he dicho, el yoga, el parar, el estar en contacto con la naturaleza, el cuidarme con una buena alimentación que me alimente o que disfrute mucho, porque también está la nutrición emocional, ¿no? Y todo eso. Y luego también, por otro lado, me gusta destacar que no nos podemos obsesionar y producir más estrés por la necesidad de controlar o intentar regular el nervio vago, ¿vale? Entonces esa es una lucha Que en resumidas cuentas también sería, no debemos o no deberíamos obsesionarnos por estar en calma todo el rato, ¿no? Porque a veces no lo vamos a conseguir. De eso hablábamos, de hecho, con María en el episodio anterior, que a veces simplemente hay que sostener el tormentón que tenemos dentro y transitarlo. Y no intentas que entrar en calma desde eso, ¿no? Yo siempre recuerdo mis primeras fallas, como yo digo, era, como me voy a meditar, me voy a una clase de yoga, mi objetivo, mi expectativa es que después de aquí, la ansiedad que tengo, que llevo con ella 3 meses, se me vaya a ir después de la clase, ¿no? Y evidentemente eso lo que me generaba era más frustración aún porque no se iba. Claro. Y entonces ya era, me siento mal y encima de sentirme mal, me siento mal por sentirme mal, ¿no? Que es como, ya es la pescadilla que se muerde la cola y es interesante el saber, pues eso, ¿no? Que tenemos técnicas y que tenemos cosas para llegar a la calma, pero que también es un proceso y que no siempre lo vamos a conseguir, está bien, ¿no? Y no que no siempre lo vayamos a conseguir, sino que tú no puedes, para intentar llegar a la calma, hacerte un recetario de, como lo que hemos dicho de los niños de las extraescolares, de un montón de cosas para regularlo. Es decir, tú lo que no puedes es, me han dicho que el yoga es muy bueno para regular el nervio vago y para calmar la ansiedad, andar descalzo por el césped, hacer deporte y meditar es muy bueno para la ansiedad. Como yo quiero controlarlo y esa necesidad de control, que es la que nos descontrola, pues coger todas las tardes y me voy a meditación, a las 6 voy corriendo a la clase de yoga, recojo corriendo porque luego tengo que mañana levantarme temprano para ir a entrenar fuerza, que me han dicho que es muy bueno también para regularme, y comer perfectísimamente todos los días, y entonces eso te produce una cantidad de estrés y de ansiedad brutal. Claro. Es decir, no tiene sentido. Más caro el ajo que el pollo, vaya. Claro. Totalmente, entonces. Pues no tiene sentido. Y eso es casi todo. Y mencionaba, porque evidentemente, ¿no? Tú que eres profesora del yoga. Sí. ¿Por qué el yoga nos ayuda a bajar el ritmo y a reconectar con el cuerpo? ¿No? Como práctica consciente. ¿Cómo nos ayuda el yoga a volver al cuerpo? Básicamente, esta pregunta te la formulo desde el sitio que te decía antes de... el cuerpo lo asumimos como vehículo, como cosa que llevamos, ¿no? Y va el cuerpo como puede, mientras corremos, mientras resolvemos, mientras exigimos, mientras nos encontramos, ¿no? En plan, ¿cómo hacemos para volver al cuerpo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Mira, a ver, el yoga, hoy en día comienza la gente a hacer yoga, la mayoría por cosas físicas o por cosas emocionales, ¿no? Además, hoy en día a los médicos les encanta, que me parece bien, porque me encanta que el yoga se acerque a todo el mundo, pero casi todo el mundo empieza por dolencias físicas o por la ansiedad, porque está demostrado ya también que eso, que nos trae a la calma. Vale, el yoga no tiene nada que ver con eso. De hecho, la gente se cree que es como un deporte. No es un deporte, es una disciplina, es un estilo de vida, ¿vale? Y el objetivo final del yoga es llegar en equilibrio el cuerpo físico. Es que me río porque te ha quedado súper Lola Flores, porque ha hecho así. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Continúa. Pero es un estilo de vida, y el yoga es equilibrar o llegar al equilibrio del cuerpo físico, emocional y mental. Cuando tú llegas en equilibrio a esas 3 cosas, se supone que llegas al samadhi o a la realización del ser, ¿no? Que se dice en yoga. Pero bueno, quedándonos un poquito más atrás, en ese equilibrio emocional, físico y mental, lo que conocemos hoy en día del yoga, aquí más en Occidente, es la práctica física, ¿vale? Pero es la manera que tenemos para poder llegar a las emociones y a la mente, ¿vale? Entonces, cualquier práctica de yoga, que hay miles, va a equilibrarte a nivel emocional, físico y mental. Y además, también lo hemos experimentado todo, que
bueno, lo que hemos hablado antes, que una emoción se expresa en el cuerpo, ¿vale? Que cuando tú estás preocupado mentalmente, tu cuerpo lo somatiza, que cuando tienes un dolor físico, cuando ya dura varios días, lo empiezas a sentir emocionalmente porque estás frustrado, con dolor y tal, y también te influye mentalmente, estás, pues, yo qué sé, cabreado, estás con la mente pesada porque tienes un dolor. Entonces, están estrechamente relacionadas las tres cosas. Vuelvo a repetirme la pregunta porque me estoy yendo por Te lo reformulo, ¿no? Pero va bien, Reformúlame. va por ahí porque hablamos Para del encaminarme cuerpo, ¿no? de nuevo, venga. Cómo esta práctica consciente nos ayuda a volver al cuerpo. Vale, nos ayuda a volver al cuerpo. Porque el volver al cuerpo al final es volver a uno mismo. Claro, entonces... Es como frenar ese piloto automático que tenemos por la superproducción. Claro, nos hace volver al cuerpo porque básicamente el yoga es equilibrar esas tres cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace el yoga? Porque el yoga se basa en estar en el momento presente, ¿vale? También es verdad que las posturas físicas que hacemos en el yoga, las asanas que hacemos tienen unos beneficios físicos a nivel, porque hoy en día hay muchos estudios, de hecho recomiendo que sigáis a Nazaret Castellano, que a mí me encanta, que es una neurocientífica que divulga mucho todos los estudios que se hacen sobre la meditación, el yoga y demás, y ella también participa en mucho. Y eso, y está demostrado que las asanas de yoga, lo que llamábamos chakras y todo eso, coinciden con cada glándula del cuerpo y demás, y es súper curioso. Los nadis, que en el yoga se habla que son los canales energéticos, coinciden con el sistema linfático, o sea que realmente era todo una explicación de algo que no había estudios, pero hoy en día se ha demostrado como que todo coincide con la biología, con lo científico. Entonces es verdad que las asanas tienen unos beneficios físicos palpables porque estimulamos ciertas glándulas, segregamos ciertas hormonas, estiramos el músculo, tal, tiene unos beneficios físicos, pero luego a nivel mental, lo que te he dicho, tiene muchos beneficios porque nos ancla al momento presente, ¿vale? Tú sabes que yo también lo digo siempre en clase, para mí el eje principal de la práctica del yoga siempre es la respiración. Y tú ten en cuenta que la respiración es algo que siempre sucede y que está sucediendo en ese preciso instante. Entonces, el yoga nos ancla al momento presente. Claro. Entonces, silenciamos un poco todos esos estresores que tenemos alrededor todos los días, ¿no? El estar pensando en lo que tengo que hacer después, en estar pensando en lo que ha sucedido, en el estar pensando por preocupaciones que tengamos. Entonces, cuando tú estás en la práctica de yoga, el profesor intentamos todo el rato que te ancles al momento presente. Claro. Las asanas, las posturas, ya nos van relajando, segregando ciertas hormonas que nos producen relajación, quitando tensiones y bloqueos del cuerpo, centrándonos en la respiración, y al anclarnos en ese momento presente y esa sensación agradable que nos produce la práctica, pues hace que nos conectemos, lo que estábamos hablando, volver a reconectar con el cuerpo y poder regular lo que hemos dicho. Claro, yo encuentro dos cosas principales en mi propia práctica. También eso lo he ido consiguiendo con el paso del tiempo. Yo recuerdo las primeras clases de yoga que yo iba hace un tiempo, que era como... bueno, hasta que conseguí comprender ciertas cosas que se decían, que contaban y tal, pues yo recuerdo las primeras clases de la Bele que yo iba a Yoga One. Un saludo a la familia de Yoga One, a todos y cada uno que os amamos. Sí, y a ti, Bele, que yo sé que él te quiere en especial. Sí, Bele, te queremos. Es como que cuando hablabas de observar los pensamientos, ¿no? A mí me daba pavor. Me daba pavor que dijera eso y yo seguía observando el cuerpo. Porque observar los pensamientos era tener que aceptar lo que estaba pasando por mi mente. En aquel entonces yo no quería eso, ¿no? Es como esa negación poco a poco se va deconstruyendo con la práctica y el día a día, ¿no? De la misma, porque ya para mí ya no es solo una disciplina, para mí es que está integrada en mi día a día, mañana y noche, ¿no? Eso es una disciplina, que está integrado en tu día a día. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, eso que para ti no es un deporte o algo solamente físico, sino que ya es una disciplina, claro, es un estilo de vida, lo tienes integrado. Claro, que yo también cuando he ido conociendo la técnica del Vipassana en la meditación y toda esta cosa, he descubierto también qué relación tiene el yoga también con el momento presente, porque bueno, cuando uno está pendiente, porque yo
en todo esto de estar pendiente del cuerpo y no estar tan pendiente de la mente, que en realidad, aunque bueno, tenga que aceptar mis pensamientos, me venía súper bien salirme un poco de ahí, ¿sabes? Y volver al cuerpo, que yo estaba siempre, yo siempre tiendo a la disociación, ¿no? Entonces, el volver todo el rato al cuerpo mientras estás haciendo la práctica, ya sea un perro boca abajo o el renacuajo, lo que sea, que estás pendiente de cómo se siente el cuerpo en ese estiramiento profundo, que tú sabes que a mí concretamente el yin yoga es una cosa que me regula mucho y que me viene muy bien. El estar pendiente una y otra vez de esa postura, de lo que sientes, más allá de a donde se te vaya la mente, de donde se te vaya todo, ¿no? Volver ahí, eso también es meditación, porque al final es volver al momento presente, a lo que te está pasando ahora, concretamente aquí, claro. Ahora y así, claro. ¿Sabes? Entonces, eso por una parte, y luego la importancia que tiene el oxigenar los músculos. Hombre, ¿sabes? Claro. En plan, el liberar toda la tensión que venimos de esta superproducción, vuelvo a repetir la palabra porque quiero que cale, la verdad, de toda esta superproducción que tenemos cuando uno coge y empieza a decirle al cuerpo, espacio para ti, suelta aquí todo. Yo ha habido clases en las que me he puesto a llorar. Claro, sí. Pero porque se libera de que es que vamos así encogidos, y de repente cuando uno se libera, suelta todo. Y más si tenemos a una profesora como tú que nos obliga, ¿no? Que obligo, por Dios. No, es lo contrario. Yo os invito a... Nos invita. Vamos a observar el cuerpo sutil ahora, el cuerpo mental. Déjame de cuerpos mentales, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, a ti te costaba observar la mente, ¿no? Pero otras personas le cuesta observar otra capa de su ser. ¿Sabes? A ti, por ejemplo, el conflicto estaba en observar la mente y para otro es observar las sensaciones del cuerpo. Claro. Yo, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, cuando he estado en episodios de ansiedad muy fuertes, somatizando muchísimo, lo que me incomodaba en exceso era observar mis sensaciones. Claro. ¿Sabes? Entonces, es un equilibrio entre las tres cosas. Cada uno con su movida. Cada uno con sus cositas y su tal. Total, entonces, después de ya haber hablado de la respiración, del nervio vago, del yoga, de todos los que hemos mencionado, sí. ¿Por qué, conclusionando así de alguna manera, por qué es tan importante parar entonces? Hombre, es importante. ¿Qué tiene que ver, reformulo, qué tiene que ver el parar con el autocuidado? Porque no podemos estar en un estado de alerta constante. Es decir, no podemos estar a 1000 revoluciones constantemente. Yeah. Necesitamos estar, pues eso, como he dicho antes, regulados, estar en un estado basal quizás de calma y estar activos cuando tengamos que estar, pero no estar activos todo el rato. ¿Vale? Entonces es necesario parar. Y además porque cuando tú estás en estado de alerta constante, solo estás en estado de supervivencia. Entonces estás sobreviviendo. Claro. Y no estás viviendo, total. ¿Sabes? No estás, pues, dejando que se expresen otras cosas. Por ejemplo, yo qué sé, la creatividad no puede estar en un estado de supervivencia y de alerta tal, el disfrutar de los momentos del día a día. Yo siempre digo que hay que romantizar lo cotidiano, porque es lo que te sucede el 90% de las veces. Claro. Si tú estás en un estado de alerta constante, se te pasa todo sí, sin percibirlo. Pasa eso porque te colocas en el piloto automático y también, yo quiero decir, ¿no? Porque esto es como que cada vez se dice más, ¿no? El tema de párate, cuídate, date espacio y todo el rollo, pero es que eso es muy complicado también, ¿sabes? En plan, en el momento en el que rompes y decides dar un espacio para parar, integrarlo en tu día a día, se convierte también en una disciplina, ¿no? No solo en el yoga en general, porque trabajas 8 horas, después de esas 8 horas a lo mejor llevas todo el día con un esfuerzo desmesurado, con una socialización súper grande, y a lo mejor tienes que hacer también cosas que hacer desde tu casa, porque también tienes que hacer la compra, o tienes que ir a no sé dónde, o tienes que cumplir con tal, y además también necesitas espacio para el ocio porque es súper necesario, pero más allá del ocio también tienes que tener una disciplina en la que aprendas algo de no sé qué.
Me estás desregulando. ¿Sabes? En plan, esa era la intención, toda esta cosa de todo, ¿no? En plan, ¿cómo podemos hacer espacio en nuestro día a día? Mira. ¿Cómo podemos empezar a hacernos ¿Cómo podemos espacio? que empezar? A ver. Yo lo tengo muy integrado, ¿sabes? En plan, Ya, pero que todo esto que tú me estás hablando, de todas las cosas que está... yo creo, mi opinión, ujú, hay que priorizar. Y yo creo que la salud de uno y el estar regulado es salud, hay que priorizarlo. Entonces, para mí es tener momentos a lo largo del día en los que yo me regule, me parece totalmente necesario, pero además, para que funcione todo en la lista esa que me estás diciendo, ¿sabes? Porque si no vamos arrollados y arrastrados por la vida. Entonces, es que es complicado, es complicadísimo. No te voy a decir que no, es súper complicado, pero es que es necesario. Entonces, simplemente dice, ¿cómo lo podemos hacer? Pues querer estar regulado y bien, es que... ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo al final también, algo que me ayuda a convertirlo en disciplina y en tenerlo integrado, es el hecho de dar X importancia a X cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo son 8 horas al día, ¿no? Por lo menos en mi caso, y el 90% de la sociedad que quiere sobrevivir a su día, a su mes de manera por lo menos eficiente y poder no ir hasta el cuello, ¿no? Para mí el trabajo, fíjate, toma una parte muy relevante de mi día, pero claro. a nivel emocional, el puesto que tiene en mi vida no es tan importante. Claro. ¿Sabes? En plan, es como, lo hago porque tengo que sobrevivir y porque tengo que llegar y porque tal y porque cual, ¿no? Y hay unas partes muy, muy bonitas de mi trabajo que me llenan mucho y que me acompañan, pero es cierto que un esfuerzo físico durante tanto tiempo prolongado fuera de tu espacio personal, en el que tienes que construir y en el que tienes que, fuera de más allá de lo que es tu persona, y más en mi caso, trabajando de cara al público y tal, eso requiere de un esfuerzo grande, pero también tengo que decir que no es lo más importante de mi vida, y el tenerlo claro a mí también me hace darme más espacio para mí, ¿no? Porque para mí lo más importante es no estar sobreviviendo. Claro. Entonces, en el hecho de no estar sobreviviendo y tenerlo súper en cuenta, pues bueno, aparece la respiración, el yoga, la meditación, el haberme ido a la Conchinchina los meses que me he ido para conseguir regularme, ¿no? Porque es el rollo, y profundizar un poco más en todo esto del parar y escucharme, ¿no? Que yo me pasa que escucho a todo el mundo y a mí me escucho poco. Bueno, ahora cada vez me voy escuchando más, la verdad. Muy bien. Que eso está suponiendo una transformación grande, ¿no? Porque cuando uno se escucha, ahí pasan muchas cosas. Al principio es muy complejo, es verdad. Pero cuando uno va integrando esas complejidades y va entendiendo el porqué de unas cosas, el porqué de otras, y sabe separar y sabe equilibrar, bueno, pues entiende que a pesar de todas esas desregulaciones y regulaciones al mismo tiempo, la vida continúa, ¿no? Y nos construimos a partir de ahí, ¿no? Te quiero preguntar... Dime. ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía del cuerpo lento también en nuestra alimentación y en lo cotidiano? Bueno, hemos estado hablando todo el rato de autocuidado. Y una cosa que hacemos tantas veces al día y que nos nutre no solo a nivel físico, sino también emocional, es la alimentación, ¿no? Y luego, por lo que hemos hablado, la relación que tiene el intestino con el cerebro y tal, para mí es fundamental también tener una dieta saludable. Tú dices de cómo parar, ¿no? Un poco también... Sí, en cómo podemos empezar a aplicar esto en nuestro día a día. ¿Sabes? En plan, en esta cosa del cuerpo lento, el alimentarnos conscientemente. Hombre, saber la importancia que tiene la alimentación y que hacemos como también de manera automática, ¿sabes? Y rápido y por alimentar y no nutrirte, ¿sabes? Entonces, para mí también es fundamental implicarte en eso que te estás metiendo, en hacer una compra pensada,
en hacerte y dedicarte tiempo de autocuidado y prepararte cosas ricas que a ti te gusten comer, que sabes que te van a alimentar, que te van a nutrir, ¿no? Que te van a emocionalmente también, que lo vas a disfrutar. Entonces a mí me parece que es también un acto de autocuidado y de parar y dedicarte tiempo súper importante. Porque te digo, porque además es algo que hacemos todos los días. Claro, y que al final es el combustible, No, que es el claro. combustible de esta máquina, ¿sabes? En plan, que si no está, que la frase, el tópico, ¿no? El somos lo que comemos, es completamente verdad. Pero ya te estoy diciendo que hay miles de estudios hoy en día además que demuestran que no solo a nivel físico de energía y tal, sino a nivel emocional, ¿sabes? Eso ya, si quieren otro capítulo, hablamos de microbiota y... Sí, total, podríamos Porque hablar es muy complejo, de pero muchas cosas. la microbiota intestinal tiene un papel fundamental en todas las enfermedades del cuerpo, vaya. Brutal. Total. Es un movidote esto de la alimentación, porque además muchas veces comemos por comer. O sea, en plan, Sí. llega el mediodía, comemos el almuerzo, es la cena, pues como porque tengo que comer. Por no hablar de la cantidad de personas que saltan comidas o Ahí cosas estamos así. también en la autoescucha. Claro, porque es muy heavy que con todo esto que hablamos de todas estas exigencias que el sistema, que la vida, que nos exige, ¿no? Y todo lo que llevamos por delante y sostenemos, pero luego la alimentación, que es lo que nos hace sostener eso, aparece ahí, ¿no? Y luego nos encontramos con un día a día bastante enfermo a nivel de alimentación, porque por una parte yo lo que veo en general, ¿no? En la sociedad son, por una parte, problemas digestivos, gente que ya genera intolerancias al gluten, intolerancias a la lactosa, a la fructosa, colon irritable, colitis, en plan. Yo no sé con cuánta gente hablo en mi día a día Todos tenemos algo, que, sí. que todo el mundo tiene cosas así, ¿no? Y es porque, bueno, porque vamos, pues eso, en ese piloto automático también y metemos tantas cosas muchas veces sin ningún tipo de conciencia que al final se altera, y a nivel emocional pues lo mismo, ¿no? Como hablabas, de manera bidireccional, por una parte lo que echas dentro va para arriba, pero es que lo que hay arriba también Se va va para para abajo. abajo, Entonces, total. volvíamos al ejemplo de la centrifugadora de la semana pasada, ya es como la pescadilla que se muerde la cola y aquí a ver quién para, ¿no? Y luego por otra parte, cuando hablamos de alimentación, hablamos también de todas las movidas que hay a nivel trastornos de la conducta alimentaria, que de eso viene María Teresa Bustamante a hablar a un episodio un poco más adelante, que nos encontramos y que además están súper normalizados en el día a día y no nos damos ni cuenta. Yo me voy a quitar tal y me voy a hacer ayuno, pero yo no como tal, porque y es como se nos está yendo la pelota un poco, la verdad, y además lo tenemos completamente normalizado. Normalizado, y además que la gente lo hace de manera propia y sin tener información ni nada, ni todas las dietas son para todo el mundo, ni el ayuno es para todo el mundo, ni nada. Y sí, lo tenemos muy normalizado. Es una movida, la verdad, porque Sí. yo nunca había escuchado, ¿no? Bueno, sí que había escuchado gente con problemas de digestión. Mi madre, yo escuché a mi madre con problemas de digestión varias veces cuando era más joven, o mi padre, ¿sabes? En plan, que se entiende, ¿no? Pero nunca había hecho esa conexión entre lo emocional y lo digestivo, ¿no? Hasta que, bueno, pues yo también empecé a tener problemas digestivos y tal y cual, y que si el gluten, que si la ansiedad, que si la lactosa, que si se mezcla todo, y aquí hacemos el cóctel molotov, El cóctel y ya molotov. pues a ver qué tiene cada uno. Y es que normalmente la gran mayoría de las veces lo que nos pasa no es que te tengas que tomar un Fortasé, es que lo que tienes es que pararte un poco. Bueno, y básicamente también porque la mayoría de las enfermedades se desarrollan debido al estrés. Claro. No, tiene una influencia Sí, súper sí. grande. Incluso las enfermedades, a ver, no quiero decir que todas las enfermedades estén producidas por el estrés, pero sí sabemos que se empeoran totalmente. Y por ejemplo, incluso enfermedades, yo qué sé, que tengan algún factor genético, el factor genético es en torno al 20 o el 30%, y luego todo lo demás son hábitos de vida y factores externos. Sí, claro. Y dentro de esos factores externos, el estrés Súper importante. entra Claro, toma un un papel juego muy relevante. muy importante.
Bueno, ya es que no quiero tampoco entrar ahí en unas profundidades muy grandes, pero luego también el intestino, el 80% de nuestro sistema inmune, de las células del sistema inmunitario, de lo que nos defiende, está en el intestino. Claro. Entonces, si tú no tienes un intestino sano, no creas una barrera adecuada y pasan muchas cosas Claro. al esto y desarrollas muchas enfermedades y demás. Ahora hay también muchos estudios sobre eso. Ya. Bueno, yo creo que habría que pararnos un poco a examinar y analizar de manera consciente el día a día, ¿no? Porque precisamente hoy, una compañera del trabajo estaba burnout, totalmente, estaba como súper, hiper quemada entre unas cosas, otras, en fin, ya está, ¿no? Que aquí aparece también el término del burnout, en toda esta cosa de rapidez, fuerza, ¿no? Que para quien no lo sepa, el síndrome del burnout es una serie de sintomatología que aparece cuando uno está quemado de tanto trabajar o de situaciones en el trabajo que nos generan estrés por toda esta rapidez y por todas estas cosas sin fluidez y con rapidez, ¿no? Y entonces yo reflexiono, como ya decía Samantha Hudson, últimamente ha sacado una entrevista y la podemos escuchar, que también todo esto del síndrome del burnout es una cosa que nos han sacado sistémicamente, que nos responsabiliza a nosotros, y por supuesto hay una responsabilidad muy grande en nosotros en tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo y de darnos espacio, porque el darnos espacio es cuidarnos y es el reorganizarnos y es el regularnos, que es lo que viene a hablar conclusionadamente el capítulo. Pero sí hay que entender que no es responsabilidad del individuo siempre y que hay un factor muy importante sistémico que es un monstruo abominable que tenemos ahí encima y que para poder sobrevivir en nuestro día a día casi que exige estar así, que estamos todos en ese barco y que no es solo de unos pocos, que es de una gran mayoría. Hay quien se libra, pero claro, el que se libra tiene un privilegio, ¿no? Ya. Pero bueno, eso también daría para otro otro capítulo más. que tampoco vamos a entrar ahí. Bueno, recapitulando, pues en toda esta desregulación que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Tenemos herramientas accesibles como el yoga, la respiración, la alimentación para eso, para dejar de ir en automático y para volver al cuerpo. Tenemos a profesionales como Alba, que nos ayuda a venir al presente mientras se ayuda a ella misma. A mí misma. También, que es súper importante. Y bueno, creo que es un breve recordatorio, pero que tendríamos que tener más breves recordatorios así, aunque sean pequeñitos en nuestro día a día, de volver a nosotros y de tratar al cuerpo con mimo, con amor y con cuidado, porque al final sí, evidentemente es el vehículo en el que nos movemos y en el que nos vamos colocando, pero también es aquel que nos hace poder disfrutar, que nos hace poder sentir, que nos hace poder estar con otros y que a la vez, igual que se desregula, también se regula y nos genera los momentos importantes, ¿no? No sé si quieres decir algo más, ¿no? En toda esta invitación a la audiencia a probar el parar como acto de autocuidado. Yo invito a todo el mundo que pruebe el yoga, porque hay mucha gente que me dicen, es que yo no puedo hacer yoga porque yo me pongo muy nervioso estando sentado. Yo invito a que todo el mundo pruebe a hacer yoga porque hay infinidad de estilos diferentes, muchísimos, y seguro que hay alguno que conecta contigo. Entonces eso, invitaría a que la gente probara el yoga porque realmente te cambia y tú lo sabes. Sí. Y eso, y me parece una actividad de autocuidado brutal. Y también alimentarse bien. Por supuesto. Creo que esa, para conclusionar, para terminar, creo como hablaba de esa expresión que he dicho antes, el triángulo de las Bermudas, ¿no? Eso. La alimentación, el yoga y la respiración, y en medio el nervio vago, ahí. Sí, dando vueltas. Y vuelta, Sí. y vuelta, y vuelta, ¿no? La esfera mágica, el triángulo de las Bermudas y dentro el nervio vago. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a esa regulación del nervio vago. Sin obsesión Sin ninguna, sin obsesionarnos. hacernos una lista para intentar... Efectivamente, simplemente llegando como podamos. Y nada, desde aquí decirte que simplemente te des espacio. Te des espacio para sentirte, para estar sin ningún tipo de expectativa, sin ningún tipo de presión, y que al final te darás cuenta de que
de que bueno, que puedes crecer ahí, que puedes generar un espacio bastante sanito para ti, de acompañamiento y de sostén que te puede llevar a muchos sitios como al entendimiento y al fortalecimiento de tu estima y de tu propio control de la situación y de las cosas. Así que, bueno, Alba, pues muchísimas gracias por estar A ti, aquí. Es un por placerazo invitarme. tenerte aquí. Siempre es un placer coincidir contigo, porque además cuando yo coincido con Alba, también coincido fuera, pero cuando coincido con Alba es para regularme. Para regularme en su sitio con ella, que ella es estupenda y maravillosa. Por Dios. Y nada, haceros una invitación a que vayáis a Yoga Tierra Yoga, Tierra Yoga. aquí en Málaga, en La Unión. Y por supuesto, no sé desde dónde nos estás escuchando, si nos escuchas de camino al trabajo, si nos escuchas en el tren, en el autobús, en el coche, si nos escuchas andando por la calle o simplemente estás en tu casa tirado, tomándote la calma de no hacer absolutamente nada. Te deseamos desde aquí una maravillosa tarde, una maravillosa noche o un maravilloso día, lo que Día estés haciendo. estupendo. Y mucho amor, mucho autocuidado y mucha tranquilidad para tu semana. Y nos vemos la semana que viene, que la semana que viene está con nosotros María del Más Campos. María del Más Campos es psicóloga paliativa y psico-oncóloga. Viene a hablar del tema del acompañamiento a personas en el proceso de morir. Vamos a hablar de los tabús que hay alrededor de la muerte como sociedad y muchas cosas súper interesantes, porque además María del Mar es una tía chulísima que nos va a explicar muchísimas cosas que además tengo muchas ganas de escuchar. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a ti, Alba, A por estar, ti. y por supuesto a todos y todas las que escucháis y que seguís ahí, porque estamos generando una comunidad muy bonita y Deja Abierto está teniendo un recibimiento bastante bonito. Así que muchas gracias por seguir ahí y nos vamos escuchando. Un besito muy grande. Hasta luego.